del Cusco. Realizó la residencia de oftalmología en el Instituto Nacional de Oftalmología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó la subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Hospital de Garrahan de Buenos Aires, Argentina. Además, el doctor realizó una maestría en gerencia de los servicios de salud en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente pertenece al staff de médicos oftalmólogos del Instituto Nacional de Oftalmología, así como de diversas instituciones particulares. Además, hay que mencionar que el doctor es miembro titular de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmopediatría. También pertenece a la Asociación Latinoamericana de Catarata y es miembro del Consejo Latinoamericano de Estrabismo. Doctor Abel Flores, le doy la bienvenida al curso y de antemano le agradezco en nombre del servicio el haber aceptado la invitación. Le dejo a cargo de la ponencia. Ante todo, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Y Gisela, muchas gracias por la invitación. Y para mí Esta reunión está siendo grabada. Para mí es todo un honor el estar con ustedes y para hablar de este tema importante que es la catarata, la cirugía de catarata congénita. Voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Me avisas, por favor, si ahí se ve mi pantalla? Sí, doctor, ahí está bien. Perfecto. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre lo que es la cirugía de catarata congénita. Y esta es una charla que está sustentada en lo que la evidencia científica nos proporciona y también en la experiencia que vamos acumulando al hacer ese tipo de cirugías. En realidad, este es un aprendizaje constante, es un aprendizaje, diríamos, de cirugía y cirugía, dado que la cirugía de catarata congénita tiene algunos retos. Esta es una fotografía de uno de nuestros pacientes cuando acude al instituto. Ustedes ven claramente cómo tiene una leucocoria en ambos ojos. Y además es frecuente que estos niños, cuando tienen catarata, presenten algunas otras alteraciones. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver que tiene ya una exodesviación, no siendo una exotropia sensorial, una exotropia por deprivación visual. Y claramente también es importante determinar cómo es el patrón de fijación. Si acá vemos que este niño está fijando con el ojo derecho, entonces probablemente este ojo ya sea un ojo ambliope, y es por eso que ocurre el estrabismo. Entonces, todos esos aspectos son fundamentales para poder entender la conducta postoperatoria y el seguimiento de estos niños. Entonces, acá ya podemos, por ejemplo, saber que en el tiempo el ojo derecho es el que va a desarrollar mejor visión y el ojo izquierdo se nos va a quedar ambliope. Entonces, eso nos va a permitir proyectarnos y lograr una adecuada rehabilitación a fin de equiparar la agudeza visual en ambos ojos. Entonces, todo eso es importante planearlo en el preoperatorio y no solo dedicarnos a hacer la cirugía, ¿correcto? Entonces, fundamental entender eso. Esta era una pregunta que siempre considero que es importante que nos las hagamos cada uno de los cirujanos que tenemos la oportunidad de operar catarata. Es, de acuerdo a la complejidad, usted, ¿cómo considera la cirugía de catarata congénita? ¿De baja complejidad, de mediana complejidad o de alta complejidad? Y esta es una pregunta que también frecuentemente se las hago a los residentes, sobre todo a los residentes de tercer año, porque cuando nos están formando en la cirugía de catarata, nos diríamos, tenemos la idea de que la emulsificación del núcleo es la parte más difícil. Probablemente sea así en la cirugía de catarata de adultos, pero no en la cirugía de catarata de niños. Entonces, frecuentemente, diríamos, la opinión de los médicos en formación es que la cirugía de catarata en niños es fácil porque solo se hace facoaspiración. Pero en realidad ese no es el punto de complejidad de la cirugía de catarata en niños. Y permítame compartir entonces esta diapositiva. Y fíjense ustedes cuáles son los diferentes problemas que afrontamos cuando estamos frente a un caso de catarata en niños. Entonces, primero que necesitamos anestesia general.
¿correcto? Vamos a operar a un niño de 3 meses, de 4 meses. Para el que ya ha tenido experiencia haciendo cirugías con anestesia general, sabe perfectamente, diríamos, cuáles son los riesgos. Y acá tiene que ser una cirugía rápida, van a tener los anestesiólogos que van a estar, diríamos, preocupados por el riesgo general del paciente, ya no solo el ojo. Muchas veces el anestesiólogo o diríamos va a ser un poco difícil colocar el ojo en el plano, entonces no van a poder tener ustedes el ojo en el plano que desean para la adecuada visualización. Muchas veces estos niños en medio de la cirugía el anestesiólogo tiene que recolocar el tubo, perdón. Entonces hay una serie de riesgos relacionados y por otro lado está el miedo de los padres. Entonces, este es un punto importante. El segundo punto es que en la cirugía de catarata congénita, por lo menos hasta los 5 años en el caso de la cápsula posterior, perdón, en el caso del vitrio, y hasta los 7 años en el caso de la cápsula posterior, vamos a tener que tocarla, lo que no se hace usualmente en la cirugía de adultos. En la cirugía de adultos no queremos ni ver el vitrio, ¿correcto? En la cirugía de niños tenemos que acostumbrarnos a lidiar con él. La baja rigidez escleral de estos ojos pequeños hace que tenga un colapso de la cámara anterior. Entonces, otro punto importante, va a tener además anatómicamente una menor profundidad de la cámara anterior, alrededor de 1.2, ¿sí? La cápsula anterior es más elástica, va a ser más difícil hacer la capsulorrexis y cuanto más pequeño el niño, mucho más difícil. La longitud axial corta y esto va a estar en relación con un mayor colapso del globo ocular. Generalmente estos casos, esos ojos pequeños tienen una insuficiente maduración, por así decir, del esfínter dilatador de la pupila y entonces van a tener una pobre dilatación. Entonces todo esto hay que tener presente cuando uno, diríamos, piensa en hacer cirugía de catarata en niños. Vamos a hablar un poquito respecto a las morfologías de las cataratas y su significancia clínica. La más frecuente de todas las cataratas en niños, y que hay estudios que muestran, diríamos, tasas de prevalencia tan altas como del 20%, es la presencia de cataratas polares anteriores, ¿ah? Estas generalmente son hereditarias. Si ustedes ven a un niño con una polar anterior y examinan a papá y mamá, se van a dar cuenta que también uno de ellos tiene y probablemente nunca se han enterado. Rara vez es bilateral, usualmente es unilateral. Y lo que hay que recordar es que estas cataratas polares anteriores son visualmente insignificantes. Esto hay que tener presente siempre como oftalmólogo, hay que revisarla con pupila dilatada, hay que ubicar la localización de la catarata, y para eso nos ayudamos de la lámpara de hendidura. Y una cosa importante de las cataratas polares anteriores, que estas en gran porcentaje van asociadas a anisometropía. Y muchas veces la ambliopía que va a generar no es por la catarata en sí, sino por la anisometropía asociada. Entonces, cuando evaluemos estos casos, hay que hacer el examen completo, no solo ver cómo está la catarata, sino hay que hacer refracción. Y son niños pequeños, obviamente hay que dominar la retinoscopía. Acá tenemos otro tipo de catarata, que es ya la catarata difusa, la catarata total, y esta generalmente lo que nos va, diríamos, a dar un señal es que son cataratas de larga evolución. Este es otro tipo de catarata, que es la catarata lamelar cortical. Esta generalmente es adquirida, esta no es propiamente congénita, y esta es usualmente hereditaria. Y va a generar problemas visuales en la medida que no haya una dificultad para el pasaje del reflejo rojo o del reflejo retinoscópico. La más común, sin lugar a dudas, es la catarata nuclear fetal, que más o menos tiene esta presentación. Y esta es el tipo de catarata que más frecuentemente se asocia a glaucoma. Va asociado a microcórnea, a microoftalmos. Generalmente son unilaterales, entonces hay que saber esta significancia clínica para ya advertir a la familia de que tiene un gran riesgo este niño de desarrollar glaucoma en el tiempo.
y esto hay que expresarlo para que no sea sorpresa en la familia cuando después de la cirugía pueda presentarse el glaucoma, entonces ellos puedan relacionar el glaucoma a la cirugía y no a la enfermedad en sí. La catarata polar posterior, esta es altamente ambliopizante, asociadas a defecto de la cápsula posterior. Hay que recordar que cuando tienen mayor a 2 o 3 milímetros, entonces ya van a ocasionar ambliopía. Y si decidimos hacer la cirugía sobre este tipo de cataratas, recordemos que frecuentemente van a estar asociadas a un defecto de cápsula posterior y muchas veces con pasaje ya de contenido cristaliniano hacia la cámara vítrea, y eso lo vamos a reconocer con este famoso signo del fish tail. ¿No es cierto? Colita de pescado, que va a ser el movimiento que ocurre en las partículas que están en el vítreo al mover el ojo. Y esto, diríamos, lo observamos también frecuentemente en los niños con síndrome de Down. El otro tipo de catarata viene a ser la que está asociada a la persistencia de la vasculatura fetal, o lo que se denominaba vítreo primario hiperplásico persistente, ¿no? Y acá existen diferentes grados en realidad de la presentación de esta forma clínica. La que hay que tener mayor cuidado es cuando tenemos una arteria hialoidea persistente y que realmente exista, diríamos, contenido sanguíneo dentro de esa arteria, que sea una arteria significante. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la cirugía y no hacemos una coagulación, probablemente ayudados con el cirujano de vitrio, de ese vaso va a ocurrir un hemovitrio, y entonces tienen alto riesgo de hacer desprendimiento de retina, como lo hemos podido observar. Entonces, muchas veces hay que pensar bien si vale la pena operar estas cataratas asociadas a una persistencia y vasculatura fetal, porque si es que es, como les repito, una placa que es muy difícil de separar de la cápsula posterior y es muy grande y tiene unos vasos nutricios de remanentes de la arteria hialoidea que son ricos en irrigación sanguínea. Podemos ayudarnos a veces del Doppler para ver eso. Entonces, hay que pensar bastante en si vale la pena no operarlos, y en todo caso la familia tiene que estar advertida sobre el alto riesgo de hacer cirugía en algunos casos de esta forma de presentación clínica. El otro tema viene relacionado al tiempo. ¿Cuándo operamos? ¿Cuándo operar? Frecuentemente, esta es una pregunta que nos hacen los papás. El doctor, yo quiero esperar hasta el año para mi niño, creo que es muy pequeño para operar. Entonces, tenemos que orientar adecuadamente. Los estudios más o menos han demostrado que en las cataratas unilaterales deberíamos operarlos hasta las 6 semanas de vida, ¿no es cierto? Eso es lo ideal. Y en las bilaterales podemos extendernos un poco más, quizás hasta las 10, quizás hasta las 17 semanas de vida. Y lo ideal es que el intervalo entre cirugía y cirugía sea mínimo, no sea un intervalo muy grande para poder facilitar la rehabilitación. 2 semanas, por ejemplo, es un tiempo apropiado para poder hacer la cirugía, diríamos, diferida, ¿no? Y esto es importante, ¿por qué? Porque si pasamos este tiempo, obviamente van a aparecer, ya va a significar la presencia de algunos factores asociados. Como podemos ver, miren, esta tabla nos habla que en las cirugías unilaterales y bilaterales, si operamos después de las 12 semanas, miren, ya el 100% de los casos ya se van a presentar, van a tener nistagmo, y esto nos habla ya de una deprivación visual importante. Igual pasa en las cataratas congénitas bilaterales. Entonces, van a tener menor posibilidad de lograr una estereoagudeza adecuada cuanto más tarde los operamos, y van a tener más riesgo de desarrollar estrabismo cuanto más tarde los operamos. Entonces, esto es importante que la familia conozca para tomar decisiones apropiadas. Hablando un poco más de lo que mencionábamos al inicio, las diferencias entre la cirugía de catarata en niños y adultos. Una vez más,
les explico a los padres yo si alguien en la familia ha sido de catarata, y usualmente hay alguien que tiene alguna experiencia respecto a algún familiar, un abuelito, una abuelita o un primo mayor operado de catarata. Entonces los padres tienen una idea de la cirugía de catarata en relación a lo que es la cirugía de los adultos. Y yo frecuentemente les digo que solo tienen el mismo nombre la catarata del adulto que la catarata del niño, pero son enfermedades completamente distintas y eso tienen que entenderlo así. Hay dificultades en el diagnóstico. Ustedes a un niño de 5, de 6, 7 meses va a ser más complicado que lo puedan evaluar en la lámpara de hendidura como lo hacen con un adulto y poner el haz de la lámpara y hacer los cortes y estudiar adecuadamente. Un niño de 6, 7 meses les va a soportar quizá máximo 20 segundos en la lámpara. Hay que sincronizar el tiempo de la cirugía respecto a los riesgos, al estado de salud del paciente, a la coordinación con el anestesiólogo. Hay que recordar que hay una alta incidencia de anomalías oculares en estos casos, asociados a microcórnea, microoftalmos, a persistencia de vasos fetales, lo cual rarísimas veces van a ver en los adultos. Hay temor a la anestesia general, tanto por parte de los padres como por parte de nosotros los médicos. Sabemos que eso siempre implica un riesgo. Hay dificultad en el cálculo del poder del lente intraocular, como vamos a verlo más adelante. En el postoperatorio va a haber alto riesgo de opacificación del eje visual, y no solo estamos hablando de la opacificación de la cápsula en sí, sino del vitro anterior, cosa que nunca sucede. Nunca he visto yo un adulto que se le haya opacificado el vitro después de una cirugía de catarata. Va a haber una intensa inflamación postoperatoria, ¿correcto? La otra dificultad viene a ser el cumplimiento de la medicación tópica. Los padres muchas veces tienen temor de abrir el ojo a sus niños porque eso implica que llore, tienen que agarrarlo a la fuerza, tienen temor de dañar, diríamos, la zona operatoria. Entonces muchas veces vienen a la consulta y dicen, doctor, ¿sabe qué? La verdad no le puse las gotas porque tengo miedo de abrir el ojito. Y ustedes se darán cuenta 3, 5 días sin medicación. Entonces todo eso hay que conversar. Frecuentemente hay que estar corrigiendo el error refractivo, como vamos a verlo más adelante, cómo es la modificación del error refractivo por el incremento de la longitud axial en las diferentes etapas de la vida. Hay que hacer repetidos exámenes bajo anestesia. No es suficiente con mirar al ojo al paciente. Hay que someterlo a anestesia cada 3 meses, cada 4, cada 6, y eso implica un costo para los padres, implica un riesgo. Entonces, todas esas consideraciones tenemos que tomarlo en cuenta. En el intraoperatorio, ¿cuáles son las dificultades? Riesgo de la anestesia general, esto es real, ¿no es cierto? Ya sabemos que el riesgo es menor a partir de los 2 años. Los ojos son pequeños, ya hablábamos de esto, esto va a determinar un colapso frecuente de la cámara anterior, un desplazamiento del diafragma herido cristaliniano hacia adelante, pobre dilatación, baja rigidez escleral, siempre hay que colocar sutura, y eso no es difícil, pero va a demandar un poco de tiempo. La cápsula anterior elástica va a dificultar la capsulorhexis. Frecuentemente vamos a tener membranas gruesas en la cápsula posterior, y ustedes no van a poder hacer la capsulorhexis posterior. El mismo vitrector a veces no puede morder esas cápsulas gruesas, y la única forma de manejarlas va a ser con tijeras, ¿ya? Entonces hay que introducir una tijera vanas o una micro tijera retinal, a veces tampoco corta la micro tijera retinal, en el ojito. Entonces hay que hacer vitrectomía, hay que manejar el vitrector perfectamente, y hay dificultad de implantar el lente porque es un ojo pequeño y porque van a implantar un lente en un ojo que tiene una capsulorhexis anterior y posterior. Y el riesgo es que el lente se introduzca a través del agujero de la capsulorhexis posterior hacia el vítreo. Entonces, todo esto hay que pensarlo en el preoperatorio. ¿Qué técnica es la que suelo emplear? Existen diferentes técnicas quirúrgicas. Esta es la que nosotros empleamos. Hemos ido modificando en el tiempo, puesto que no empezamos así. Y seguimos modificando y seguimos evaluando y vamos viendo, de acuerdo a la experiencia que compartimos con diferentes médicos,
peruanos y no peruanos respecto a las ventajas. Entonces, actualmente hacemos incisión corneal, tinción de la cápsula anterior, siempre, porque más adelante vamos a hablar por qué, hacemos capsulorhexis anterior, facoaspiración del cristalino. Facoaspiración significa aspiración mecanizada, automática. Tinción de la cápsula posterior, capsulorhexis posterior, vitrectomía anterior, preferimos utilizar un vitrector de bomba Venturi, implante de lío acrílico hidrofóbico en saco capsular y después hacemos una vitrectomía sobre lente por si quedó algún resto de vitrio y luego hacemos la sutura córnea. Esta es la técnica que actualmente empleamos y en algunos casos podemos hacer alguna pequeña modificación, pero por general esta es la técnica. Entonces vamos a hablar un poquito respecto a alguno de estos pasos, del por qué es que decidimos hacer estos pasos. Entonces vayamos primero al tema de la incisión corneal. ¿Por qué hacemos incisión corneal y no escleral? Realmente hacíamos inicialmente incisiones esclerales, pero después migramos a incisión corneal por diferentes motivos. Y de hecho hay un estudio muy interesante que se hizo en adultos, un estudio clínico comparativo de pacientes operados de incisión corneal versus escleral en facomulsificación. Y el estudio demostró que los pacientes operados por incisión corneal tenían, diríamos, menor riesgo de desarrollar algunos eventos relacionados como, primero es que evitamos la conjuntiva, y eso es importante porque necesitamos la conjuntiva indemne por un glaucoma probable que aparezca en el futuro. Segundo es que no van a tener quemosis. Si ustedes han hecho cirugía de catarata y a veces hacen la incisión corneal muy posterior, entonces van a tener quemosis y eso dificulta la cirugía. Cuando hacen incisión escleral es mucho más difícil. Facilita la maniobra intraoperatoria, no tienen que mover, angular tanto los instrumentos para manipular dentro de la cámara anterior como cuando tienen incisión corneal. Y la cosa más importante que me parece de este estudio es que se demostró que hay menor ruptura de la barrera hematoacuosa cuando hacemos incisión corneal que cuando hacemos incisión escleral. Entonces, esta es una de las razones, o de las principales razones por las cuales ahora hacemos incisión corneal. Y además porque estamos habituados, o habíamos estado habituados a hacerla en los adultos. Entonces, eso facilita mucho las cosas. Azul de tripán siempre utilizamos porque no solo por un tema de mejorar la visibilidad de la cápsula anterior, sino porque está claramente demostrado que disminuye la elasticidad de la cápsula anterior, entonces va a ser más fácil realizar la capsulorhexis anterior. Entonces acá hacemos primero la paracentesis, ¿no es cierto? Pueden utilizar un cuchillete de 15 grados o un cuchillete de 1.1, depende del tamaño que tengan, del diámetro de su equipo de reacción aspiración, la incisión corneal, que la pueden hacer 2-2 de un inicio, si desean después la pueden incrementar el tamaño para poner el lente intraocular. La capsulorhexis anterior. Preferimos hacer la capsulorhexis anterior con pinza de Utrata. ¿Ya? En algunos casos usamos el vitrector, pero en la mayoría de casos preferimos hacerla con una pinza de Utrata, como la solemos hacer en los adultos. Entonces, para eso siempre utilizamos azul de tripán, ¿no es cierto? Ya les decía, por un tema de disminuir la elasticidad de la cápsula. Agarramos una pinza Utrata y vamos avanzando, diríamos, por trechos cortos. Hay que recordar que siempre la capsulorhexis les va a salir más grande de lo que planearon. Entonces, eso es importante. En los adultos, ustedes la planean hacer de 5 y la van a hacer de 5. En los niños, ustedes planean hacerla de 5 y les va a salir de 7. Entonces, siempre planeen hacerla, siempre háganla, diríamos, más pequeña de lo que ustedes desean que salga. ¿Ya? Esta es son varias microfotografías de ese estudio interesante donde compararon el borde de la cápsula cuando se hace diferentes tipos de capsulotomía o capsulorhexis. Miren ustedes, esto es cuando hacemos
sacabocado, lo que hacemos en las cirugías extracapsulares de adultos, hacemos con la agujita, entonces va a quedar así el borde de la cápsula anterior. Esto es cuando utilizamos la diatermia o radiofrecuencia, miren el borde rugoso, ¿sí? Esto es cuando utilizamos el vitrector. Y esto es cuando hacemos la capsulorhexis circular continua con una pinza utrata. Entonces, esto ya se ha demostrado, diríamos, por microfotografías electrónicas, cómo el borde de la cápsula va a quedar mucho más liso cuando hacen una capsulorhexis. El riesgo de hacer esto o esto es que después se pueda desgarrar esto durante la cirugía. Bien, hablemos un poquito de la capsulorhexis posterior. Entonces, la capsulorhexis posterior, ¿por qué la hacemos? Y eso es importante tenerla presente. Hay muchas, diríamos, a veces escuchamos en unas charlas que algunos recomiendan no hacerla cuando es posible sentarla en el jack láser. Y esa no es la razón por la que hacemos la capsulorhexis posterior en las cirugías de catarata en niños. O sea, no porque mi niño, si yo de 3 años lo puedo sentar en el jack, entonces prefiero hacerle jack. Y ese es un estudio interesante, porque precisamente este estudio trata de eso. Es un estudio sobre la opacificación de la hialoides anterior después de la capsulotomía láser en cataratas pediátricas. Entonces hicieron un grupo en el cual hicieron la capsulorhexis, ¿no es cierto?, en la cirugía, y otro grupo en el cual dejaron la capsulotomía para después de la cirugía y hacerlo con jack láser en niños de 5 años. Y fíjense ustedes acá, la reopacificación en el grupo de capsulorhexis posterior fue del 3%, y en el grupo de jack láser 57%. Entonces, la capsulorhexis posterior se hace hasta los 5 o a veces hasta los 7 años, ¿sí? Y eso por regla, aún así nos parezca que la cápsula está limpia, hay que hacerla, ¿ya? Y yo no comparto la idea de por lo menos hasta los 5 o 7, dejar a un niño sin capsulorhexis, sin manejo de la cápsula en la cirugía, solo porque después pueda sentarlo en el ¿ya? Y ese claramente ya es estudio, entonces... ¿cómo hacemos la capsulorhexis posterior? Hemos teñido previamente la cápsula posterior, no se nota muy bien acá, y hacemos 2 agujeros para delimitar el diámetro de la capsulorhexis posterior, y luego con la utrata hacemos la capsulorhexis ya guiados por estos 2 agujeros que han delimitado el diámetro. Entonces, estos agujeros nos permiten no extendernos en el diámetro de la capsulorhexis posterior, porque como es tan elástica la posterior, podría quedarnos más grande. Entonces, esto nos delimita de manera tal que va a quedar una capsulorhexis posterior de 3 milímetros o 3.5, como pueden ver ustedes en la figura, y ahí ya la ven, ¿sí? Ya después de esto pueden hacer la vitrectomía. Vitrectomía anterior. ¿Por qué se hace vitrectomía anterior? Y ese concepto tenemos que manejar todos los oftalmólogos. No es que se nos complicó la cirugía, ¿correcto? No es que se nos rompió la cápsula y entonces tuvimos que hacer. No, este es un procedimiento que se hace de manera rutinaria en las cirugías de cataratas en niños hasta los 5 años de manera mandatoria, ¿ya? Y eso ya lo ha demostrado. Este es un ensayo clínico, no es un ensayo clínico, perdón. Esta es una revisión sistemática con metaanálisis publicado en 2019, en el cual se demostró que el riesgo relativo de opacificación del eje visual en el grupo de niños que hicieron vitrectomía fue largamente menor que en el que no se hace. Por eso ya no hay ninguna duda hoy en día de no hacer vitrectomía anterior en una cirugía de catarata hasta los 5 años, ¿no? O sea, y esto está sustentado por la evidencia científica. Entonces, la vitrectomía la hacemos de manera muy fácil. Una vez que ya, acá ustedes pueden ver, acá está la cápsula anterior, la capsulorhexis anterior, acá está la posterior, ven el huequito, introducen el vitrector por el agujero y listo, hacen su vitrectomía. A veces inicialmente la hacemos en seco, lo ideal es no hacerla en seco. El problema de colocar la infusión en esta etapa es que esto genera turbulencia y a veces no van a poder calcular la cantidad de vitrio que quieren remover. Entonces, por eso es que a veces la hacemos así. Entonces,
ese es, diríamos, un paso importante en la cirugía de catarata. Ahora, el implante de lente intraocular primario. Este es el tema más controversial en la cirugía de catarata, sobre todo en menores de 7 meses. ¿Ah? Hay escuelas, hay hospitales, hay cirujanos, hay instituciones donde no implantan el lente antes de los 7 meses y eso está bien. Y hay hospitales, hay instituciones, hay cirujanos que implantan lente intraocular antes de los 7 meses y eso también está bien. Son dos formas distintas de hacer el abordaje de esta enfermedad, cada una con sus resultados, cada una con sus defensores y detractores. Creo yo que va a depender de diferentes factores, como vamos a mencionarlo. Entonces, veamos qué dice la evidencia científica. Ese es el estudio que ustedes conocen, que es el estudio del IATS, es el estudio del tratamiento de la FAQ infantil, es un estudio multicéntrico realizado en 12 centros en los Estados Unidos, donde lo que se trató es, se operó niños con catarata congénita unilateral menores de 7 meses. De manera aleatoria, en un grupo se implantó el lente primario y el otro grupo se los dejó afáquico y se hizo un seguimiento hasta de 5 años, ¿sí? Para poder ver diferentes factores. Entonces, uno de los factores que estudiaron era la agudeza visual. Entonces, al cabo de 5 años no hubo diferencia en la agudeza visual entre uno y otro grupo. Al cabo de 5 años, un poquito más de glaucoma en el grupo afáquicos, pero sin diferencia significativa. Y entonces una serie de factores que compararon ellos. Y entonces ellos, al final de los 5 años de seguimiento, en las conclusiones del estudio, refiere que en los infantes menores de 7 años es mejor dejar afáquico al niño y tratarlo con lente de contacto. Y seguidamente mencionan que hay que considerar el implante de lente intraocular primario cuando el costo del tratamiento con el lente de contacto sea muy caro o muy difícil para la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerden ustedes que si vamos a dejar al ojo afáquico, esta afaquia necesita ser corregida. Si es una catarata unilateral, no se puede corregir con lente aéreo por la liceoconía. Puedo poner un +1 en un ojo y un +18, un +20 en el otro ojo, ¿correcto? Entonces, la única forma sería con lente de contacto. El lente de contacto tiene un costo. Entonces, muchos de nuestros pacientes no son de Lima. Hay que adaptar el lente de contacto, hay que revisar si está en su sitio. Entonces, hay que considerar todo eso. Si es posible que la familia pueda manejar, diríamos, el lente de contacto en todos sus aspectos. Entonces, eso hay que considerar. Este es un caso de un niño de 5 meses. Hicimos ya la capsulorresis anterior, la facoaspiración, la posterior, la vitrectomía. Y acá estamos implantando el lente intraocular, ¿no es cierto? Entonces lo implantamos. La ventaja de utilizar los lentes acrílicos hidrofóbicos de algunas marcas es que se abren muy lentamente y esto nos permite ubicarlos en el saco, por lo menos en gran parte del lente, y acomodarlo después para que quede precisamente en el saco capsular, como ustedes pueden ver en el video. Ahora, existe otro estudio diferente al IATS y este fue publicado el año pasado, y este en realidad es una revisión sistemática con metaanálisis cuyos resultados son, diríamos, contrarios a los del IATS. Y este es una revisión de todos los estudios de cirugías de catarata, afaquia versus lente intraocular primario, y estos autores mencionan en su estudio que el grupo con implante primario obtuvo mejor agudeza visual que el grupo afáquico. Demuestran que el implante de lente primario incrementa el riesgo de opacificación del eje visual, sí, y esto lo podemos ver nosotros. Cuando ustedes dejan al paciente afáquico, solo va más o menos el 10% hace opacificación del eje visual. Cuando le implantan el lente, casi el 70% hace. No hubo diferencia entre ambos grupos para estrabismo y glaucoma y no hay mayor riesgo de complicaciones en el grupo de lente intraocular primario. Y esto es importante tenerlo presente porque los resultados de este metaanálisis difieren bastante del resultado del ensayo clínico del IATS.
Ese es otro caso en el cual estamos haciendo el implante de lente intraocular después de haber hecho los pasos que ya les había mencionado. Entonces, igual, implantamos el lente, entonces siempre un lente acrílico hidrofóbico. Ya, entonces, el lente acrílico hidrofóbico. Este es el que solemos utilizar en los niños. Acrílico hidrofóbico, plegable y de una pieza generalmente. ¿Sí? Ese es un estudio que fue publicado hace algunos años de resultado de la implantación en niños con catarata congénita de varios tipos de lentes intraoculares acrílicos hidrofóbicos. Este es el lente, el SA60T de Alcon, ese es el lente Oya, que lo tenemos en nuestro medio, y ese es el Sensar, que también lo tenemos en nuestro medio. El riesgo de aparición de membrana pupilar fue similar con el Sensar y con el lente de Alcon, menos con el Oya, y el porcentaje de opacificación del eje visual fue mucho mayor con el lente Oya. Entonces, estas consideraciones hay que tener presentes para escoger el lente que ustedes consideren que es el mejor. Hace algunos años se hizo una encuesta en los cirujanos de la Sociedad de Oftalmología Pediátrica de los Estados Unidos, y el 90% de ellos prefiere utilizar un lente de Alcon para hacer la cirugía de catarata en niños. No utilicemos lentes que no han sido probados en niños. Todos los años, cada 6 meses, los laboratorios nos presentan lentes intraoculares. A la fecha, yo he perdido la cuenta ya de todos los nombres de lentes intraoculares que disponemos, y cada cierto tiempo me llega información. Entonces, no solo por el hecho de que el lente esté en el mercado, significa que podamos usarlo en los niños, como lo hacemos en los adultos. En los adultos hemos utilizado una cantidad de marcas y no pasa nada, pero en los niños es otro mundo completamente distinto. Este es un lente que lo disponíamos hace un tiempo atrás en nuestro medio, ya no está más, y es un lente acrílico hidrofílico, ¿ya? Y este acrílico hidrofílico había demostrado en los estudios que se opacificaba en niños, no en la cápsula, no el vitrio, sino el lente. Y yo he tenido la oportunidad de explantar 2 lentes en 2 niños que se les había implantado este lente intraocular. Entonces, no utilizamos los acrílicos hidrofílicos en los niños. Ahora, hablando un poco de la faquia, les había explicado que en el estudio del IATS, los niños que quedaban afáquicos, y que es lo que hoy mayormente se hace en los Estados Unidos, no se implanta lentes por lo general en menores de 7 meses, se maneja con lente de contacto. Y les había explicado también que una de las recomendaciones del IATS es que si considerar el implante de lente primario, si la familia no va a poder manejar el costo del lente de contacto. La pregunta es, ¿cuánto cuesta el lente de contacto? Y eso les va a preguntar el papá y la mamá. Y fíjense ustedes, en el estudio del IATS, los niños necesitaron alrededor de 11 lentes por año. O sea, más o menos cada mes hay que cambiar ese lente. Y cada lente en ese estudio, con un costo, fue de $175. Por 11 meses son $1,925 al año. En 5 años significó $7,728. La pregunta es, ¿cuántos de sus pacientes aquí en nuestro país van a poder hacer este gasto el primer año y en 5 años si es que decidimos dejarlos afáquicos? Entonces, esa es la pregunta que tenemos que hacerlo antes de operarlo, no después, ¿ya? Para tomar la mejor decisión. De nada va a servir que yo opere una catarata congénita en un niño, después quede afáquico y nadie corrige esa afaquia, no le habré hecho ningún favor. ¿Ya? Entonces, no se trata solo de hacer la cirugía, sino de pensar en todo el proceso de rehabilitación. Hoy en día, este lente, que es el CellSoft, que es el lente adecuado para el manejo de la faquia, no lo venden en nuestro país. Lo podemos conseguir por Amazon, por cualquiera de los... entonces, acá en Amazon ustedes hacen una búsqueda y actualmente cuesta $186 en los Estados Unidos. Un lente intraocular. ¿Correcto? Yo tengo algunos pacientes que fueron operados en un otro centro, o pacientes nuestros, y que sí pueden manejar la faquia, y entonces ellos saben que tienen que hacer este desembolso cada año hasta que tengan la oportunidad de hacer un implante de lente intraocular. Entonces, por eso les decía que las 2 formas son correctas. El tema es ante qué caso estamos, ¿sí? Ahora,
Si hacemos el cálculo del lente intraocular, ¿cuál es la mejor fórmula? Hoy en día no hay duda que en los adultos va a depender del tamaño de la longitud axial del globo ocular. Y eso nos lo repite el doctor Nabla Torres. Si el longitud axial es menor de 23, entonces hay que utilizar una fórmula, puede ser un Hofer-Q o puede ser un Hayes. Si es de entre 23 y 25, 26, cualquier fórmula va a ir bien, ¿sí? Mejor la última generación, y si es mayor de 26, quizás Holaday 2 sea la que mejor valor predictivo tiene. Pero la cosa es distinta cuando hacemos ojos de niños, ¿ya? En niños no se cumple eso porque recuerden ustedes que la profundidad de la cámara anterior es distinta. Entonces, la posición efectiva del lente, el cálculo es completamente distinto al que se hace en los adultos. Entonces, hay dos estudios interesantes para poder ver esto. En el estudio del IATS, para ojos con un promedio de longitud axial de 18 milímetros, la fórmula Holaday 1 y SRKT son las que dieron el mejor valor predictivo. Y esto tienen que comunicar ustedes a la persona que va a hacer el cálculo del lente intraocular. ¿Correcto? Entonces, porque si no toman en consideración esto, van a tener un error grande. Y este es un estudio que salió publicado el año pasado y este es interesante porque calculó 8 fórmulas. Y ellos concluyeron que en niños menores de 2 años o aquellos que tengan una longitud axial menor de 21 milímetros, SRKT va mejor. Y en niños mayores a 2 años o con una longitud mayor de 21, entonces ya Hayes es la que tiene, o Barrett es la que tiene el mejor valor predictivo. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener presente para que la persona o el médico que haga el cálculo del lente intraocular tenga en consideración eso. A propósito de eso, el año pasado escribimos una carta para la revista de la Sociedad Argentina de Oftalmología Pediátrica. ¿Qué poder del lente intraocular? ¿Cómo es que yo debo hacer el cálculo? ¿Cómo debo comunicar al doctor de ecografía que tenga que hacer el cálculo? En los adultos buscamos siempre la hemetropía, ¿correcto? En los niños no. La hemetropía a los 7 años en adelante. Antes de los 7 años, este es el objetivo del error, de la refracción final esperada en estos casos. Si vamos a operar a un niño entre 3 a 6 meses, esperamos que quede en más 9. Si vamos a operar a los 4 años, esperamos que quede en más 3. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? ¿De dónde sale esta tabla de poderes? ¿Por qué? Y eso está basado en este estudio, también el estudio del IATS, que es el cambio miópico a los 5 años después del implante de lente intraocular. 43 ojos analizados y ellos demostraron que el cambio miópico desde el mes hasta el año y medio fue de 0.35 dioptrías por mes. Es decir, cada 3 meses hay un cambio de una dioptría hacia el lado miópico. Y desde el año y medio fue de 0.97 dioptrías por año, casi una dioptría por año. Entonces, el mayor cambio miópico se produce en los menores de 1 año y medio. Y el cambio miópico a los 5 años fue alrededor de 9 dioptrías para aquellos operados antes del mes y de 7 dioptrías para aquellos operados a los 6 meses. Entonces, en base a esto es que viene nuestra tabla. Si operamos a un paciente al mes hasta los 6, dejarlo en más 9, y si lo operamos después de los 6, dejarlo en más 7, ¿sí? Entonces, esa es la razón, es una explicación a grandes rasgos de cuál es el motivo por cual elegimos esos poderes o esas refracciones finales esperadas. Ese es un estudio que hicimos en el instituto y lo que quisimos ver era si había alguna relación entre la longitud axial y el cambio miópico, es decir, pensábamos que si el niño tenía una longitud axial en la cirugía más grande que el promedio para su edad, entonces quizás estos ojos crecían menos. Por tanto, el poder esperado debería ser menor. Pero no, vimos que no sucedió esto. Entonces, este estudio es muy interesante porque nos ha permitido también hacer algunos ajustes en algunos casos. Esta es la experiencia que publicamos hace algunos años. Y acá lo que le quería mostrar es que en las conclusiones de este estudio de cirugía de catarata en menores de 1 año con implante primario, fíjense ustedes, el poder del lente intraocular no pudo ser calculado con precisión en pacientes menores de 12 meses.
más de la mitad de los pacientes menores de 12 meses presentaron sorpresas refractivas. Y ese es uno de los inconvenientes de hacer implante en niños pequeñitos, que van a tener una posibilidad grande de tener un error refractivo o de tener una refracción final diferente a la esperada, a la planeada, y eso también tienen que saber los papás, ¿correcto? No es como hacer un adulto, es un adulto, la biometría les dice que ustedes le ponen un 23, va a quedar en 0,5, tienen 97% de posibilidad de que sea así. En los niños, si son más pequeños, menores de 1 año, quizás solo el 50%. ¿Existen otro tipo de lentes intraoculares? Sí, ese es el lente que seguramente han escuchado hablar, el Back-in-the Lens. Ese es el lente diseñado por la doctora Tassignon en Europa. Y ese es el concepto que manejamos en la actualidad de los lentes intraoculares. Fíjense ustedes, esto que está acá dibujado como con perlas viene a ser la cápsula, ¿sí? El saco capsular. Entonces, los lentes que utilizamos actualmente agarramos y los implantamos dentro del saco capsular. En cambio, este lente diseñado por la doctora Tassignon es un lente en el cual se adosa, acá se adosó la cápsula anterior y la posterior, y el lente tiene una ranura en la cual se enganchan las dos cápsulas adosadas. ¿Ya? Entonces, ese es el lente que, teóricamente con este lente hay menor riesgo de opacificación del eje visual. Pero bueno, todavía hay pocos estudios al respecto. Este es el diseño del lente, fíjense ustedes, es como un platillo volador, ¿no es cierto? Recuerdan ustedes los que son mayores deben haber jugado con platillos voladores en su infancia, entonces tiene esa forma, con una ranura donde se adhiere, donde se va, el lente se abotona en la cápsula anterior y posterior que está adosada. ¿Ya? Pero esto todavía es, diríamos, hay pocos estudios al respecto. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué es lo que no debemos hacer cuando operamos niños? Primero es no implantemos lentes de cámara anterior. ¿Ya? Aún así, sean los de fijación iridiana, porque van a estar en mayor cercanía con la córnea, el niño se frota los ojos, el niño duerme muchas veces apoyado sobre el lado operado, y entonces eso va a generar un contacto un acercamiento del lente al endotelio y puede diríamos, producir una disminución del contenido endotelial. No utilicemos lentes de PMMA, ¿ya? Porque van a terminar subluxados o luxados, por más que lo implanten en el saco. Procuremos siempre implantar el lente en el saco capsular, no dejarlos en el surco. No utilicemos lentes acrílicos hidrofílicos. No utilicemos lentes que varios estudios hayan probado ya que son biocompatibles en niños, porque van a terminar así, o van a terminar así. ¿Mm? Y bueno, esto es para mostrarles, miren, este es un niño que fue operado en el 2010, es el niño de la fotografía que les mostré al inicio. Y para el 2019, el ojo derecho, recuerden ustedes que era el que fijaba, está en 20/40, y el ojo izquierdo que no fijaba y que tenía la exotropia sensorial está en 20/70. Y fíjense ustedes, esta es la apariencia del ojo izquierdo a la fecha, con esta opacificación de la cápsula anterior y la posterior, pero acá tienen el eje visual libre con el eje en el saco. Este lente nadie lo va a mover, ni un golpe, y ese es el ojo derecho que está más claro, se ve reflejo rojo perfecto, y esas son diferencias que a veces encontramos en un mismo paciente, a pesar de haber hecho la misma técnica quirúrgica, a pesar de haber implantado el mismo lente intraocular, pero son cosas que suceden y con diferencias entre ojo y ojo. Muy bien, y eso era lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, doctora Abel Flores. Excelente su ponencia. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. A ver, preguntan, ¿qué consideraciones debemos tener para corregir el astigmatismo? Sobre todo si es considerable. Ya, esa es una buena pregunta. Cuando estamos frente a una catarata congénita en niños pequeños, no deberíamos preocuparnos por el astigmatismo. Preocúpense porque este niño no quede ciego. Preocupémonos porque este niño tenga una rehabilitación pronta.
De nada serviría que, que haya corregido el astigmatismo, que quede en cero y que este niño después no tenga rehabilitación y entonces no haya servido de nada. Entonces, el concepto de la cirugía en niños es completamente distinto. Hoy en día tendemos a hacer la cirugía refractiva de catarata en adultos, siendo cada vez más exigentes, implantando lentes multifocales, haciendo, diríamos, el manejo del astigmatismo intraoperatorio, utilizando lentes tóricos, haciendo incisiones acuatas, utilizando toda la tecnología. Pero eso, diríamos, en niños no es la principal preocupación que deberíamos tener. ¿Correcto? Porque el astigmatismo ustedes lo pueden manejar con el lente aéreo, ¿sí? O sea, no hay problema. Sí cobra importancia el manejo del astigmatismo en niños que tienen catarata del desarrollo, niños más grandes, y ahí sí implantamos lentes tóricos a partir de los 5 años, 6 años, 7, 8, 9, 10. Pero en niños chiquititos no es, diríamos, lo más importante y no hay necesidad de corregir el astigmatismo, que dicho sea de paso, no es tampoco tan frecuente que se vea, ¿no? Bueno, pues un astigmatismo de 1, de 2, no es una cosa que debería preocuparnos, por lo menos desde el punto de vista refractivo. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Paredes. ¿Qué complicaciones o consideraciones hay que tener si colocamos un lente antes de los 7 meses? Ya, es una buena pregunta. Primero, como les decía, es que tener presente que si vamos a implantarlo, tiene que ser en el saco, ¿correcto? Si no tienen la integridad del saco capsular en la cirugía, por cualquier situación, no implantarlo, o sea, no hay que forzar, ¿sí? No dejarlo en el surco. Eso es lo primero que hay que tener presente. Lo segundo es que si implantamos el lente en menores de 7 meses, tener presente que la reacción inflamatoria va a ser mayor que si lo dejamos afáquico. Tercero, por la mayor inflamación, entonces va a haber mayor posibilidad de ocurrir sinequias posteriores. Independientemente de la inflamación, hay mayor riesgo de opacificación del eje visual. Estos niños van a tener mayor posibilidad de necesitar una vitrectomía para aclarar el eje visual, aun cuando se haya hecho una vitrectomía en la cirugía primaria. Tienen mayor riesgo de opacificación del eje visual. ¿Correcto? Creo que esas son, y el otro es que van a tener un riesgo más o menos importante de no alcanzar la refracción esperada al hacer el implante, por lo que les había demostrado. Entonces, todo eso tienen que conocerlo ustedes y tienen que saberlo los papás, ¿correcto? Porque si ustedes implantan un lente, imagínense ustedes que y su resultado, como ha pasado, ¿no? Esperado es más 6, y después les queda en 0. Entonces, ese niño va a hacer un cambio miópico rapidísimo y en 1 año, en 2, va a estar en -5. Y probablemente van a tener que hacer un cambio de lente intraocular. Entonces, todo eso hay que considerar cuando decidimos implantar el lente intraocular. Bien, doctor. Hay otra pregunta. El doctor Gastelo pregunta, durante la biometría o el estudio preoperatorio, ¿algún procedimiento adicional que deba realizarse en comparación a los pacientes adultos? Es una buena pregunta. En realidad, siempre hay que recordar que cuando hacemos la evaluación de los niños con catarata, hay que, diríamos, tener la mayor información clínica posible antes de la cirugía y no dejarla para después. Y a esto me refiero que hay que tomar la presión intraocular. En el momento de la biometría está claro que tiene que ser, esos casos no vamos a poder hacer biometría por interferometría, no lo vamos a poder sentar a un niño de 1 mes, diríamos, en el Lenstar o en el Eagle Master. Entonces va a tener que ser, es una biometría de inmersión, ¿sí? Biometría de no contacto. Y esa va a tener menor riesgo de error en el cálculo del lente intraocular. Entonces, generalmente, o no generalmente, casi siempre va a ser una biometría bajo anestesia general. Entonces, cuando está bajo anestesia general, aprovechamos para tomar la presión intraocular, para medir el diámetro corneal, para evaluar algunas características clínicas que no hemos podido verlas en la lámpara de hendidura. Cuando tenemos en algunos casos, por ejemplo, de cataratas polares posteriores,
hacemos VM, biomicroscopía ultrasónica, para ver cómo está la integridad de la cápsula posterior, ¿ya? Entonces, eso también no es mandatorio en todos los casos, porque ojo que eso va a demandar mayor tiempo de anestesia, y solo hemos anestesiado al niño para hacer un procedimiento pequeño. Entonces, en algunos casos la VM sí puede ser de ayuda. Ok, doctor. Hay otra pregunta. Preguntan, según su experiencia, ¿qué porcentaje de pacientes operados por glaucoma congénito posteriormente desarrollan glaucoma? La pregunta debe ser por catarata congénita, ¿no? O sea, ¿qué pacientes operados de catarata posteriormente desarrollan glaucoma? Esa es una buena pregunta, es una excelente pregunta. En realidad, en la casuística que tenemos nosotros, más o menos calculamos que el 30% de los pacientes van a desarrollar glaucoma, algún grado de glaucoma, ¿ya? Y esto lo hemos demostrado haciendo el seguimiento, ¿ya? Y yo estoy seguro que si no hacemos el seguimiento, probablemente voy a reportar 0 de glaucoma, porque voy a esperar de que el glaucoma muestre evidencia clínica como por ejemplo un enturbamiento de la córnea o lagrimeo para yo recién diagnosticarlo, pero con seguridad que ese paciente ya por lo menos 2 años antes ya estaba con glaucoma. Entonces, eso es lo que hemos podido observar nosotros. Aquellos pacientes en los cuales no los sometemos al examen, probablemente no vamos a diagnosticarlos hasta el día que dé una signología clínica el glaucoma, ¿ya? Pero si nosotros los sometemos a anestesia regularmente, vamos tomando la presión, vamos evaluando el nervio óptico, la longitud axial, buscando los signos de glaucoma, hacemos el diagnóstico precoz. Y más o menos yo creo que estamos, el 30% de estos niños en nuestra casuística hacen glaucoma. En la literatura, para que tengan idea, las tasas reportadas van desde el 12-13% hasta el 70%. ¿Ya? Ese es el rango. Entonces, nosotros estamos en un 30% y eso es considerable y hay que tener siempre presente para hacer el seguimiento. Bien, doctor. Según su experiencia, ¿usted a qué edad recomienda, cuál es la mejor edad recomendable para colocar el lente intraocular? Como les digo, manejo de las dos formas. Evalúo caso a caso, ¿sí? O sea, si es que es un paciente, les voy a poner el caso, es un paciente que vive en Loreto y solo viene acá para la cirugía y los papás les dicen que yo no voy a poder regresar sino hasta dentro de 6 a 8 meses. Entonces hay que valorar si este paciente yo lo dejo afáquico, entonces, y además no tiene recursos, va a ser bien difícil que pueda costear el lente de contacto, ¿sí? Entonces, ahí yo sugiero el implante del lente intraocular primario. Pero si por otro lado tengo una familia que tiene recursos, que no tienen problemas de adquirir el lente intraocular, no tienen problemas de hacer los exámenes cada mes, no tienen problemas de someter a su niño a la anestesia cada 3 meses, y entonces en esos casos, si es un niño pequeño, yo puedo conversar con la familia y quizás pueda ser más conveniente dejarlos afáquicos. Entonces, todo depende del caso, ¿correcto? Considero yo que a la luz de los estudios actuales no tiene sentido el tener una posición absoluta respecto a una forma o a otra, ¿ya? Entonces, depende del caso y no implanto lente si es que es un ojo con microcórnea, si es un ojo con microoftalmos, ¿ya? O si es un ojo con microesferofaquia, ahí no implanto lente intraocular. Ahí prefiero dejarlos afáquicos y sé que voy a tener mejores resultados. Entonces, en conclusión, depende del caso. Las dos formas son correctas y va a depender del contexto, de la posibilidad de hacer el seguimiento posterior en estos casos. Ahora, lamentablemente, no tenemos el lente intraocular, el lente de contacto, el SILSOP en nuestro país. Esa es una de las dificultades y eso hay que comunicar a la familia, porque no solo se trata de tener recursos, sino que además haya la posibilidad de traer el lente.
¿sí? Muy bien, doctor. La doctora Alzamora le felicita y pregunta, ¿no? Si tiene experiencia en pacientes con aniridia, catarata y glaucoma. Sí, 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 tenemos experiencia en pacientes con aniridia, catarata y glaucoma, pero no tengo un caso en el cual, diríamos, se haya presentado, por lo menos, diríamos, en nuestra casuística, conjuntamente la catarata con el glaucoma. Eh, Generalmente los niños con aniridia van a desarrollar el glaucoma no en el primer año de vida, ¿correcto? Van a desarrollar el glaucoma ya en el seguimiento hacia los 5 o 7 años. Entonces, generalmente primero desarrollan catarata y después desarrollan glaucoma. Entonces, tenemos un grupo importante de niños, diríamos, operados de catarata y que después hemos tenido que implantarles un dispositivo de drenaje, sea valvulado o no, para hacer el control del glaucoma. Hay que recordar que en la aniridia son casos de difícil manejo, puesto que la aniridia va asociada siempre a una deficiencia de las stem cell, y esto va a originar una deficiencia límbica con, diríamos, problemas en la epitelización de la córnea o pacificación corneal. Esos niños también van a tener usualmente hipoplasia macular, ¿no es cierto? Entonces, una serie de problemas por los cuales su visión va a estar venida a menos y entonces son casos de difícil manejo. Pregunta también la doctora, las complicaciones más frecuentes en cirugía de cristalino subluxado y cataratoso en síndrome de Marfan. Ya, ese es un tema interesante. Es importante cuando tenemos un niño con un cristalino sublusado o una catarata sublusada que no sea traumática, hacer la distinción si es que estamos frente a un síndrome de Marfan o si es que estamos frente a un caso de una ectopia simple de cristalino. En la literatura, la mayor parte de los casos de cristalinos subluxados están asociados a síndrome de Marfan. Pero esto diferencia a la casuística que nosotros tenemos en el instituto. En el instituto, de todos los casos con ectopia, con cristalino subluxado, el 90% diría yo son ectopia simple, no asociada a otra alteración, por lo menos demostrada, diríamos, médicamente, ¿ya? Y aquellos pacientes con síndrome de Marfan sí tienen un alto riesgo de desprendimiento de retina, ¿correcto? Y entonces, pero como les digo, felizmente la mayoría de la casuística que hemos manejado no son síndrome de Marfan. Y sí tenemos experiencia en el manejo de cirugía de cristalino subluxado. Precisamente es un tema del cual me voy a ocupar en el Congreso de la Sociedad Peruana de Oftalmología en agosto. Hay diferentes formas de hacer la cirugía. Nosotros el mejor resultado nos da con el manejo de anillos de tensión capsular modificado, el anillo de Cioni con fijación escleral. Tenemos excelentes resultados. Es una cirugía más que complicada, diríamos una cirugía laboriosa, una cirugía que demanda tiempo, pero que realmente es la que por lo menos en nuestra casuística, ha mostrado muy buenos resultados a corto, mediano y largo plazo. En el síndrome de Marfan, con los pocos casos que yo por lo menos he tenido la oportunidad de operar, sí diría yo que un porcentaje no despreciable sí ha tenido complicaciones, diríamos, no necesariamente relacionadas con la cirugía, sino propiamente quizás con la misma enfermedad, y algunos sí han tenido desprendimiento de retina algunos años después. Gracias, doctor. Hay otra pregunta del doctor Paredes. Pregunta, ¿cómo calcula usted el poder del lío? ¿Qué tipo de lío usa? ¿Y cuáles son los parámetros que usa para la facoaspiración? El poder del lente intraocular, entonces les había mostrado que va a depender, el target va a depender de la edad que tenga el niño. Habíamos conversado que si es un niño que tiene entre 3 a 6 meses, entonces mi refracción esperada
final va a ser de más 9 dioptrías, no el 0 que buscamos en los adultos, y solo buscamos el 0 cuando el niño tiene 7 o más años. ¿Qué fórmula? Ya habíamos conversado, en niños pequeños es RKT y en niños mayores de 2 años, entonces probablemente Holaday 1 o Haigis. ¿Qué tipo de lente intraocular utilizamos? A la fecha utilizamos un lente intraocular de acrílico hidrofóbico plegable, ¿sí? Tenemos varias alternativas en nuestro medio, tenemos con filtro para la luz azul, tenemos sin filtro para la luz azul. En mi experiencia, yo prefiero el lente acrílico hidrofóbico, el Acrisoc Single Piece. ¿Por qué prefiero el Acrisoc? Porque este lente en particular tiene una característica que no sé si ustedes la han notado en adultos, pero en niños sí se nota, que es el Acrisoc, cuando ustedes lo están implantando, se abre muy lentamente y les da tiempo para acomodarlo en el saco, en el caso de que inadvertidamente no lo estén colocando en el saco, y les da tiempo para reaccionar en el caso que este lente se esté introduciendo a través del agujero de la cápsula posterior, ¿ya? En cambio, con otros tipos de lentes, estos se abren tan rápido que no les van a dar tiempo y a veces el lente rápidamente se abrió fuera del saco, entonces va a ser difícil bajarlo, o la áptica se metió por el agujero de la capsulorhexis posterior y entonces va a ser difícil que lo puedan capturar sin que, antes de que haga la luxación. Entonces, yo prefiero ese lente intraocular a la fecha. Sobre todo en niños pequeños. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor, una última pregunta sobre el manejo y el control postoperatorio, sobre todo el manejo médico, teniendo en cuenta de que hay un mayor cuadro inflamatorio. ¿Qué recomendaciones? Fundamental es la técnica quirúrgica. Yo estoy convencido de que mucho tiene que ver la técnica quirúrgica con el grado de inflamación. Si la técnica quirúrgica es prolija, si no les ha demandado mucho tiempo, entonces van a tener menos inflamación. Caso contrario, si es una cirugía tórpida, la cual ha demandado que muchas veces se retiren los instrumentos de la cámara anterior, que constantemente hayan rozado el iris, que hayan forzado al implantar el lente intraocular, que hayan maniobrado demasiado para implantar el lente intraocular, maniobras muy bruscas al momento de hacer la vitrectomía, van a tener una inflamación terrible que va a ser notoria al término de la cirugía. Fundamental es la cirugía prolija. Recuerden ustedes que están en un espacio pequeño para maniobrar los instrumentos, ¿correcto? Entonces, eso es el fundamental. Dos, hay que utilizar en el postoperatorio un buen producto, un buen corticoide. Nosotros, sin ánimo de hacer, diríamos, ninguna distinción o preferencia por una casa comercial, utilizamos la prednisolona, que es el gold estándar para la comparación de ensayos clínicos, y esa es la prednisolona de Allergan. Todos sabemos que al hacer los estudios de farmacodinamia o de bioequivalencia y biodisponibilidad de medicamentos, existe un gold estándar. En el caso de oftalmología, de la prednisolona al 1%, ese gold estándar es el producto de Allergan. Así que en niños pequeños, por lo menos en menores de 5 años, utilizar una prednisolona al 1% de esa casa comercial, ¿correcto? Y hemos probado con todas y no son iguales por más de que todos sean prednisolona, acetato de prednisolona al 1%. Ese es el punto y ese es el principal, ¿ya? Y eso muchas veces es motivo de discusión institucional, porque ustedes saben que nuestras instituciones públicas como que estamos limitados de poder colocar nombres comerciales o preferir nombres comerciales sobre nombres genéricos. Pero eso hay que comunicarlo, hay que comunicar la experiencia clínica y sobre todo con los padres, ¿sí? Los padres, nosotros les explicamos, le digo, no es lo mismo la leche A que la leche B. Y usted lo ha comprobado. Sí, doctor, efectivamente, mi niño utilizaba tal leche y le hacía daño a pesar de que era la misma. Lo mismo pasa con los productos.
Ese es el punto 1. El punto 2, utilizar midriáticos en el postoperatorio. La pupila tiene que jugar, tiene que dilatarse y tiene que contraerse. ¿Ya? Utilizar midriáticos cada 6 horas, cada 4 horas. La prednisolona la podemos utilizar tan seguido como cada hora. Depende del grado de inflamación, sobre todo las 2 primeras semanas. ¿Ya? Fundamental eso. No necesitamos, en algunos casos muy excepcionales, utilizamos corticoides vía oral, pero yo les diré 1 de cada 100. ¿Ya? Entonces, con el manejo tópico es suficiente. Con el manejo tópico, bien seguido, con un buen producto, utilizar los midriáticos y utilizar los corticoides por largo tiempo. Utilizamos 6 u 8 semanas de manejo con el corticoide tópico. Fundamentalmente eso va a controlar tremendamente la inflamación. Hace poco tuvimos una charla con la doctora Bruna Ventura de Brasil. Ella, por ejemplo, tiene una experiencia interesante. Ella deja triamcinolona en la cámara anterior al término de la cirugía y ella nos refiere que con eso se controla también bien. Esa es una tarea pendiente, por ejemplo, para nosotros, el dejar triamcinolona en la cámara anterior. Aunque yo les comentaré que hace algunos años estuvimos haciendo eso y no nos funcionó mucho, pero creo que es cuestión de cambiar un poquito la forma como la estamos utilizando. Así que el manejo con corticoides tópicos, fundamental, y un corticoide que haya probado que funcione adecuadamente en estos casos. Excelente, gracias, doctor. Una última pregunta de la doctora Alzamora. Pregunta si ha tenido algún quedado con uveitis crónica. Sí, hemos tenido uveitis crónica en algunos casos, pero ya sobre todo en niños. A ver, ¿cuándo estas uveitis se han presentado, por ejemplo, en aquellos casos que tenían catarata congénita asociada a TORCH? ¿Ya? Y esos hacen una reacción inflamatoria tremenda, hacen sinequias, y sí, esos son, felizmente cada vez es menos frecuente encontrar cataratas congénitas asociadas a TORCH en nuestro medio, pero todavía las vemos, y esas son las que más van a estar asociadas a uveitis. He tenido un solo caso en el cual fue un niño más grande, en el cual tuvimos que explantar el lente intraocular por recomendación del especialista en uvea, porque él sostenía que probablemente en el caso de ese niño en especial, esa uveitis estaba asociada a Pearnes, ¿no? Que es este microorganismo que forma unas placas en el lente intraocular. Y entonces fue un único caso que tuvimos que con el cirujano de retina y vitrio hacer el explante de lente intraocular y una vitrectomía y se controló la uveitis. Pero, como les repito, fue excepcional. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Terminamos con la ronda de preguntas. Doctor Barriga, ¿algún comentario final? Sí, Abel, una vez más, muchas gracias. Realmente felicitaciones por tu presentación. Tu clase ha sido extraordinaria. Ha habido mucho interés, inclusive la participación del público. Yo te felicito y espero seguir contando contigo para las futuras cursos que vamos a tener con los chicos. Ellos te lo aprecian mucho realmente. A ustedes las gracias, doctor. Para mí siempre es un honor y un placer el poder compartir con ustedes y claro, con gusto, cuando ustedes me requieran, voy a estar para poder compartir el tema que ustedes elijan. Muchas gracias por la invitación. Sí, será, Abel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan buen día, buen fin de semana. Muchísimas gracias, brillante presentación, Wilito, lindo, sí. Doctor Abelito, muchísimas gracias. Muy bien. A ustedes, doctora, por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bendiciones y todo lo mejor. Listo. Gisela, ya sabes que tienes para el lunes, ¿no es cierto? Sí, doctor. El día lunes continuamos con el tema de neumonitis, postcirugía de catarata versus TAS, a cargo de su persona. Sí. Esperamos. Okay. Nos vemos el lunes entonces. Gracias. Buen fin de semana. Un abrazo a todos. Cuídense. Igual.